Te doy la bienvenida a Praxisofía, tu espacio de conocimiento práctico para la buena vida. Hoy exploramos las enseñanzas de Mencio, un gran pensador confuciano que destacó por su fe en la bondad innata de las personas y su defensa de un liderazgo virtuoso como base para una sociedad justa y armoniosa. Mencio, nacido en el año 372 a.C. y conocido también como Mengzi o Mengke, se alza como una figura central del confucianismo y una de las mentes más influyentes en la tradición filosófica china. Nacido durante el turbulento periodo de los estados combatientes, Mencio vivió en un contexto de caos político y conflictos militares constantes. Este periodo se caracterizó por la fragmentación del poder central y la competencia entre estados que buscaban consolidar su dominio a través de la fuerza. En este escenario, Mencio se destacó como un pensador que buscó respuestas filosóficas para construir una sociedad más estable y armoniosa. Infancia y formación. Nacido en el estado de Zhou, ubicado cerca del moderno Shandong, Mencio creció en una familia que valoraba la educación y el aprendizaje. Su madre, conocida como una figura ejemplar en la historia china, jugó un papel crucial en su desarrollo moral y académico. La leyenda de la madre de Mencio relata cómo ella se mudó varias veces para asegurar que su hijo creciera en un entorno adecuado para su aprendizaje, subrayando la importancia del ambiente en el desarrollo del carácter. Mencio fue influido profundamente por las enseñanzas de Confucio, quien había vivido aproximadamente 2 siglos antes. Aunque no estudió directamente con él, Mencio se formó bajo la guía de los sucesores de los primeros discípulos de Confucio, absorbiendo las bases del pensamiento confuciano que luego expandiría. El mundo de Mencio estaba marcado por la desintegración de los valores tradicionales y la búsqueda de poder por parte de los estados en guerra. Los gobernantes adoptaban con frecuencia filosofías como el legalismo, que promovía el control estricto mediante leyes y castigos severos, y el taoísmo, que enfatizaba la armonía natural pero a menudo evitaba la participación activa en la política. En contraste, Mencio propuso una visión basada en la ética, argumentando que el liderazgo virtuoso y el bienestar del pueblo eran esenciales para una gobernanza exitosa. A lo largo de su vida, Mencio viajó por diferentes estados ofreciendo sus consejos a los gobernantes. En sus discursos y enseñanzas, enfatizó la importancia de la moralidad en el liderazgo y abogó por el cultivo de la virtud como un medio para lograr la estabilidad política y social. Sin embargo, sus ideas frecuentemente fueron desestimadas por considerarse poco prácticas en un tiempo dominado por la violencia y la ambición. Mencio creía que un gobernante virtuoso debía actuar como un modelo moral para su pueblo, fomentando la justicia y asegurándose de que las necesidades básicas de todos estuvieran cubiertas. Para él, el bienestar del pueblo era el principal indicador del éxito de un líder, y un gobierno tiránico no solo era inmoral, sino también contraproducente. Las enseñanzas de Mencio fueron recopiladas en el texto que lleva su nombre, el Mencio. Esta obra se compone de una serie de diálogos y reflexiones en los que desarrolla sus ideas sobre la bondad innata de la naturaleza humana, la importancia de la educación y el autocultivo, y el papel de los gobernantes en la creación de una sociedad armoniosa. También contiene sus críticas a los sistemas políticos que priorizaban la fuerza y la coacción sobre la virtud y la benevolencia. La bondad innata de la naturaleza humana. Uno de los conceptos más influyentes y originales del pensamiento de Mencio es su teoría de la bondad innata de la naturaleza humana, en chino, Xinzhan. Para Mencio, todos los seres humanos nacen con una inclinación fundamental hacia el bien, una potencialidad que, bajo las condiciones adecuadas, puede desarrollarse en virtudes esenciales como la benevolencia, la justicia, la decencia y la sabiduría. Esta visión optimista contrasta significativamente con otras corrientes filosóficas de su época, como el legalismo, que consideraba que las personas eran intrínsecamente egoístas y necesitaban ser controladas por medio de leyes estrictas. La analogía del niño y el pozo. Mencio planteó una situación sencilla pero profundamente reveladora: un niño pequeño se encuentra al borde de un pozo y está a punto de caer. Ante esta escena, cualquier persona que la presenciara experimentaría de inmediato una reacción de alarma y preocupación por el bienestar del niño.
Este impulso, según Mencio, es espontáneo e independiente de cualquier relación previa con el niño, consideraciones sobre beneficios personales o temor a un castigo por no actuar. La escena no requiere palabras ni elaboraciones complejas, el instinto humano se activa de forma natural ante la posibilidad de peligro para un ser indefenso. Mencio describe este momento como un reflejo puro de las emociones humanas, un impulso universal que trasciende cultura, edad o estatus social. En el breve instante en que alguien percibe el riesgo, surge una acción intuitiva de ayuda, motivada exclusivamente por la preocupación y la empatía. El poder de esta analogía radica en su simplicidad y en su capacidad para conectar con experiencias humanas comunes. Al imaginar la situación del niño y el pozo, cualquiera puede visualizar cómo reaccionaría y reconocer en sí mismo esa chispa de compasión que Mencio considera innata en todos los seres humanos. Las 4 raíces de la virtud. Mencio identificó lo que llamó las 4 raíces como las bases de las virtudes humanas. Corazón de compasión. La semilla de la benevolencia. Corazón de vergüenza. La semilla de la justicia. Corazón de deferencia. La semilla de la decencia o los ritos. Corazón de discernimiento. La semilla de la sabiduría. Para Mencio, estas raíces existen en todos los seres humanos, pero requieren cultivo y nutrimiento a través de la educación, la reflexión y el autocultivo. Sin estos esfuerzos, las semillas de la virtud pueden marchitarse o quedar enterradas bajo las influencias de la corrupción y las pasiones desordenadas. Aunque Mencio creía firmemente en la bondad innata, también subrayó la importancia del entorno y la educación para el desarrollo de las virtudes humanas. Para él, una persona que crezca en un entorno corrupto o carente de guía moral podría ver sofocada su bondad innata. Por otro lado, un entorno que fomente la virtud y proporcione ejemplos de conducta correcta permitirá que la naturaleza buena de la persona florezca. Esta perspectiva lo llevó a enfatizar el papel de los gobernantes y los educadores como modelos morales. Según Mencio, los líderes virtuosos pueden influir positivamente en el carácter de sus pueblos, mientras que un liderazgo tiránico o inmoral tiene el efecto contrario. La idea de la bondad innata de Mencio fue objeto de debate entre las diferentes corrientes filosóficas de la época. Por ejemplo, el legalista Han Feizi argumentó que los seres humanos eran fundamentalmente egoístas y necesitaban ser controlados por leyes estrictas y castigos severos. En contraste, el taoísmo de Laozi y Zhuangzi tendía a enfocarse en la espontaneidad y la no intervención, evitando una evaluación moral estricta de la naturaleza humana. Sin embargo, el optimismo de Mencio sobre la naturaleza humana resonó profundamente en la tradición confuciana y en el pensamiento chino posterior. Su creencia en el potencial humano y la importancia del cultivo moral sentó las bases para la ética confuciana, que enfatiza la mejora continua y el aprendizaje a lo largo de la vida. La idea de Mencio sobre la bondad innata de la naturaleza humana sigue siendo relevante en el mundo moderno. Su filosofía plantea preguntas fundamentales sobre cómo las personas y las sociedades pueden fomentar el desarrollo del potencial humano y cómo equilibrar las influencias del entorno para promover la virtud. En un mundo marcado por conflictos y desigualdades, su mensaje de optimismo y la importancia del autocultivo moral ofrecen una guía valiosa para construir comunidades más justas y compasivas. El papel del gobierno y los gobernantes virtuosos. Mencio, además de ser un gran pensador ético y moral, abordó con profundidad las cuestiones políticas y sociales de su tiempo. Su visión del gobierno se basaba en la idea de que la virtud y el bienestar del pueblo debían ser los pilares fundamentales de la gobernanza. Para él, el éxito de un gobernante no se medía por la fuerza militar o el control autoritario, sino por su capacidad de actuar como un modelo moral y garantizar el bienestar de la población. Según Mencio, los gobernantes tenían la responsabilidad de liderar con justicia y benevolencia. Al comportarse de manera virtuosa, un líder podía inspirar a su pueblo a seguir un camino moral y contribuir a la estabilidad y la prosperidad de la sociedad. Esta idea estaba enraizada en la creencia confuciana de que el gobierno no solo era una estructura administrativa, sino también una extensión de la moralidad.
Mencio enfatizó que los gobernantes debían asegurarse de que las necesidades básicas de la población, como la alimentación, la vivienda y la seguridad, estuvieran cubiertas. Argumentaba que solo cuando las personas están libres de preocupaciones materiales pueden concentrarse en desarrollar sus virtudes y contribuir al bienestar general de la sociedad. Uno de los conceptos clave en el pensamiento político de Mencio es el mandato del cielo. Aunque este concepto ya existía antes de Mencio, él lo reinterpretó de una manera revolucionaria. Sostenía que el poder político no era un derecho divino inamovible, sino que dependía del comportamiento virtuoso del gobernante. Si un líder no actuaba de acuerdo con los principios de justicia y benevolencia, perdía el mandato del cielo y, con él, su legitimidad para gobernar. Esta reinterpretación introdujo un elemento de condicionalidad en la autoridad política. El mandato del cielo no era un privilegio eterno, estaba intrínsecamente ligado al cumplimiento de las responsabilidades morales del gobernante. Esto creó un marco ético para evaluar la legitimidad del poder político. Mencio fue más allá de la crítica moral al gobierno injusto y afirmó que el pueblo tenía el derecho, e incluso el deber, de resistir a un gobernante tiránico. Para él, un líder que oprimía a su pueblo o actuaba de manera egoísta no solo perdía el mandato del cielo, sino que también dejaba de ser considerado un verdadero gobernante. En sus palabras, un tirano no es un verdadero rey, y un tirano merece ser depuesto. Este principio fue revolucionario en su tiempo, ya que proporcionaba una base moral para desafiar la autoridad injusta, algo que contrastaba con la idea predominante de la obediencia absoluta al poder. La justificación de Mencio para la resistencia también subrayó su profundo compromiso con el bienestar del pueblo, a quien consideraba el elemento más importante en la estructura política. Las ideas de Mencio sobre el gobierno y los gobernantes virtuosos han tenido un impacto duradero en la filosofía política china y en otras tradiciones de pensamiento. Su énfasis en la virtud como base de la autoridad política y su defensa de la resistencia al gobierno tiránico sentaron las bases para una ética política centrada en el pueblo. En un contexto contemporáneo, estas enseñanzas siguen siendo relevantes. La idea de que la legitimidad del poder político está condicionada al comportamiento ético y al servicio al pueblo ofrece una perspectiva valiosa para evaluar los sistemas de gobierno modernos. Mencio nos recuerda que un liderazgo virtuoso no solo es deseable, sino esencial para construir una sociedad justa y armoniosa. La importancia de la educación y el autocultivo. Mencio, como continuador de la tradición confuciana, otorgó un papel central a la educación y el autocultivo en el desarrollo humano y social. Para él, estas herramientas no solo eran fundamentales para alcanzar la virtud individual, sino también para construir una sociedad armoniosa y próspera. Su pensamiento refleja una profunda confianza en el potencial humano y en la capacidad de las personas para transformarse y mejorar a través del esfuerzo consciente. Mencio creía firmemente que todos los seres humanos poseen una naturaleza innata buena, o sin-san, pero que esta bondad necesita ser cultivada y desarrollada mediante la educación moral. Este proceso educativo no se limitaba a la adquisición de conocimientos técnicos o académicos, sino que también incluía la formación del carácter y la promoción de virtudes como la benevolencia, la justicia, la decencia y la sabiduría. La educación moral, según Mencio, no era un privilegio exclusivo de las élites, sino una necesidad para todas las personas. Argumentaba que solo una población moralmente educada podría contribuir al bienestar colectivo y sostener un gobierno virtuoso. Este enfoque subrayó la importancia de proporcionar acceso a la educación y la formación ética en todos los niveles de la sociedad. Mencio también destacó el papel del autocultivo como un proceso continuo de mejora personal. Para él, el cultivo de la virtud no era un objetivo que se alcanzara de una vez por todas, sino un esfuerzo constante que requería disciplina, introspección y reflexión. Este proceso implicaba examinar críticamente las propias acciones, pensamientos y motivos, con el fin de alinear el comportamiento personal con los principios éticos. La introspección, según Mencio, era una herramienta esencial para el autocultivo.
Instaba a las personas a reflexionar sobre sus decisiones y a buscar un entendimiento más profundo de sus propias emociones y motivaciones. Este enfoque no solo permitía identificar áreas de mejora, sino también reforzar las cualidades positivas que ya estaban presentes en el individuo. En el pensamiento de Mencio, la educación y el autocultivo individual tenían implicaciones directas para el bienestar de la sociedad. Creía que las personas moralmente cultivadas no solo se beneficiarían a sí mismas, sino que también actuarían como modelos y agentes de cambio positivo en sus comunidades. Una sociedad compuesta por individuos virtuosos sería más capaz de mantener la justicia, la armonía y la estabilidad. Legado de Mencio. El legado de Mencio trasciende su impacto en la filosofía y cultura chinas, extendiéndose a tradiciones filosóficas globales y ramas específicas de pensamiento. Su obra, El Mencio, no solo se consolidó como uno de los 4 libros fundamentales del confucianismo, sino que también contribuyó a debates filosóficos sobre la naturaleza humana, la moralidad y la legitimidad política en contextos tanto orientales como occidentales. En el ámbito del confucianismo, Mencio elevó la doctrina de Confucio al introducir un enfoque más desarrollado sobre la bondad innata de la naturaleza humana. Este concepto fue crucial para las dinastías Han y Song, que adoptaron y adaptaron sus ideas en el neoconfucianismo. Filósofos como Su Chi incorporaron las enseñanzas de Mencio en su sistematización de los 4 libros, cimentando su influencia en la educación y la administración imperial durante siglos. Mencio también inspiró a movimientos filosóficos posteriores en Asia Oriental, como el confucianismo coreano y japonés. En Corea, Ji Hwang y Yulgok reinterpretaron sus ideas para abordar cuestiones sociales y éticas en su propio contexto. En Japón, el confucianismo de Mencio influyó en el desarrollo del Bushido, el código de honor samurái, enfatizando la justicia y la virtud como principios rectores. Aunque las ideas de Mencio no llegaron directamente a Occidente hasta los siglos XVII y XVIII, a través de las traducciones de misioneros jesuitas, su pensamiento resonó con corrientes filosóficas europeas que exploraban la naturaleza humana y la moralidad. En particular, su teoría de la bondad innata encontró eco en las ideas del iluminismo, especialmente en los escritos de Jean-Jacques Rousseau, quien también abogó por la bondad natural del ser humano frente a la corrupción social. Además, el concepto de Mencio sobre el mandato del cielo, que condiciona la legitimidad del gobernante a su virtud y servicio al pueblo, guarda paralelismos con las ideas contractuales desarrolladas por John Locke. Locke sostenía que los gobernantes debían proteger los derechos de los ciudadanos y que el pueblo tenía derecho a resistir si se violaban estos principios. La influencia de Mencio también puede observarse en discusiones contemporáneas sobre ética y política. Su énfasis en la educación moral y el autocultivo individual conecta con las teorías modernas de desarrollo humano propuestas por figuras como Martha Nussbaum y Amartya Sen, quienes destacan la importancia de las capacidades individuales y la justicia social para el bienestar colectivo. Además, la idea de que los líderes deben ser modelos de virtud tiene relevancia en debates actuales sobre liderazgo ético y responsabilidad política. Su enfoque en la moralidad como fundamento de la gobernanza ofrece una alternativa a visiones más pragmáticas y utilitaristas que a menudo dominan el discurso político global. En la actualidad, las enseñanzas de Mencio continúan inspirando movimientos y prácticas que buscan equilibrar el progreso tecnológico con valores éticos. Su defensa de la educación moral resuena en iniciativas de educación integral y programas de formación líderes en diversas partes del mundo. Asimismo, su visión esperanzadora de la humanidad ofrece un contrapunto a las narrativas pesimistas sobre la naturaleza humana en tiempos de crisis global. Espero que te haya gustado este episodio. Si es así, recuerda suscribirte al canal y recomendarlo a tus seres queridos. Hasta la próxima.